Bueno, nuestro siguiente premiado es periodista, Luis, pero no es laicista. O sea que no es periodista. Es periodista y no es de izquierdas. O sea que no es periodista. Pues mira, es periodista, no es laicista, es de izquierdas y encima no es políticamente correcto. Lo que te digo, que no es periodista. Que sí, hombre, que sí. Que es que en su casa fue educado en la honestidad intelectual. Esa que dice, las cosas son como son y si no te gusta, te aguantas. Pues de eso no abunda mucho, ¿no?, en el periodismo español. En todo caso, nuestro premiado es de esas personas que defiende sin edulcorantes el derecho a la vida desde el momento de la concepción y además defiende la familia como la que todos conocemos, el matrimonio formado entre un hombre y una mujer. Le conocen todos porque es una de las personas más conocidas del mapa televisivo español. Estamos hablando de Carlos Cuesta, director de La Marimorena y también del Mundo. Pues gracias, Carlos. Muchas gracias por ser la voz de la España real, la España que apuesta por la vida, la España que cree que la familia es la célula básica de la sociedad, la que cree que los corruptos deben pagar y la España que cree que España es una gran nación que vale y mucho la pena defender. Tan gran nación que es la primera nación. Bueno, entrega el premio Walter Hinz en nombre de la Junta Directiva de Hazte Oír. Muchísimas gracias, de verdad. La verdad que recibir un premio después de que lo haya recibido el hermano de Paya, de Osvaldo, lo digo literalmente, me produce un pequeñito punto de cierta vergüenza, porque evidentemente hay héroes y luego hay gente que lo único que hacemos es intentar dar voz precisamente a esos héroes, ¿no? Lo primero de todo, yo quería agradecer el premio y sobre todo agradecer lo que representa haber constituido un premio como esto y lo que representa estar manteniendo un movimiento como el que estáis manteniendo, ¿no? Se supone que, yo creo que lo está plasmando desde luego con premios como el de Osvaldo y con otros premios, representa la libertad, representa el compromiso, representa principios y representa, yo creo que en mi caso, yo no sé si lo consigo o no lo consigo, pero bueno, por lo menos el deseo de contar la verdad, ¿no? Luego ya el que lo consigamos o no lo consigamos ya es una cuestión, oye, de nuestra capacidad, de que los conocimientos que tenemos sean los necesarios y de que aguantemos el tipo, que yo creo que eso sí que lo intentamos, ¿no? Ahora, para mí, se lo digo literalmente, es un absoluto orgullo ver que alguien ha podido pensar que yo estoy en estos momentos dentro de ese test y que lo he superado. De verdad que para mí es un absoluto orgullo. Y especialmente en un momento en el que, y lo digo con toda la sinceridad, yo tengo la sensación de que las libertades en España y lo que todos creemos que debe ser una situación de democracia en la cual te puedes expresar en libertad, está pasando un mal momento. Lo digo literalmente, yo creo y yo echo de menos voces que defiendan más abiertamente las ideas, que lo defiendan desde abajo y que lo defiendan desde arriba. Gente que se implique no solamente en un programa de captación de voto, no, que se implique en ideas, que se implique en construir un país, que se implique en mantener un país que yo estoy convencido de que lo estábamos construyendo. Sigo convencido de que lo vamos a seguir construyendo. Es más, sigo convencido de que lo vamos a conseguir construir. Pero me encantaría que hubiese más gente que se sumase desde abajo, y lo digo literalmente, desde arriba, a la fabricación, a la construcción y a la defensa de las ideas, que yo creo que es una cuestión importantísima en estos momentos. Estamos pasando una situación curiosa y lo vemos en las calles. Vemos ataque a la libertad de pensamiento. Yo creo que lo vemos y además demasiado habitualmente. De aquellos que creen que la violencia en las calles les otorga una representación social, una cosa increíble, pero se lo han llegado a creer. Se creen que por quemar más contenedores llegas a representar a más gente. Y dices, ¿dónde os habéis sacado? ¿De dónde os habéis sacado semejante ecuación? Bueno, pues se la han sacado. Hablan de esos conceptos de mayoría social y dices, la mayoría social. La mayoría social es algo que se pueda separar de la mayoría expresada democráticamente en unas urnas, ¿de verdad? ¿Quién ha inventado semejante concepto? ¿Se ha inventado en Cuba? ¿Se ha inventado en Venezuela? ¿Dónde se ha inventado eso?
Ataques a la libertad de pensamiento, desde luego, de quienes creen que esa democracia, la democracia en la que nosotros sí creemos, se puede construir a pedradas en vez de piedra a piedra. Claro, piedra a piedra es una cuestión muchísimo más delicada, muchísimo más costosa, muchísimo más a largo plazo y de muchísimo más esfuerzo y sacrificio. El pequeño problema es que es la única manera de conseguirlo. Ataques a la libertad de pensamiento también de quienes se creen intérpretes de una supuesta justicia capaz de vulnerar los derechos del resto. Derechos a la libertad religiosa, derechos al credo, derechos al voto mismo, derechos a la propiedad, que también existe, derecho a la seguridad personal, que se cree gente que bajo una supuesta justicia que ellos se consideran poco menos que bajo la capacidad de interpretar un monopolio de esa justicia, creen que les da un derecho a limitar los derechos de los demás. Hay ataques, por ejemplo, a la libertad de expresión, de quienes creen estar capacitados moralmente para marginar al resto simplemente por el hecho de que piensan diferente a ellos. Es increíble, pero estamos en esa situación y lo vemos día a día. Posiciones en las cuales se hace pensar que hay gente que ocupa situaciones marginales y dices, oye, a lo mejor si los contamos descubrimos que no son marginales, pero y sobre todo, y si no los contamos o si los contamos y descubrimos que sí que son marginales, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que otro pueda pensar distinto de lo que tú estás pensando? Tienes que eliminar su capacidad de pensamiento, tienes que eliminar su capacidad de expresión y en estos momentos es cierto, yo lo creo así, que tenemos grupos que están en este pensamiento y grupos que están combatiendo esas libertades de expresión, libertades de pensamiento y libertades al final de ser como cada uno quiere ser. De quienes no dudan, de hecho, y hacen estos ataques a la libertad de expresión y no dudan en utilizar la capacidad de la fuerza que les genera como una mecánica directamente de intentar provocar el miedo en aquel que no piensa como ellos, ¿no? Situaciones que yo creo que la forma de combatirlas es precisamente esto, es decir lo que cada uno piensa, sin temor a nada, sin sentirse marginado, y que por muchas veces que te digan vosotros sois 4, bueno, pues yo no sé si seremos 4, a ver si mañana somos 5, y a ver si pasado somos 6, no lo sé, pero es que de verdad que me da lo mismo, si somos 4 porque somos 4 y si somos 6 porque somos 6, pero si creemos sinceramente que tenemos razón en lo que defendemos, lo lógico es seguir defendiéndolo. Y hay ataques, por supuesto, a la libertad de desarrollo personal y a la libertad de desarrollo empresarial, de quienes piensan que todo avance del resto, ya sea por esfuerzo, ya sea por trabajo, eso nunca lo valoran, debe ser confiscado o expropiado. Ellos siempre argumentan que es para que lo gestionen los poderes públicos. Oye, qué casualidad, siempre acaban gestionándolo ellos. Y, por supuesto, un ataque a la vida y a la dignidad. Ataque de aquellos que consideran que el más débil no debe ser defendido, sino aniquilado precisamente basándose en la anulación de sus derechos. Ataques de quienes aplican sin piedad el principio del más fuerte, el principio del más fuerte sobre el que ni tan siquiera puede hablar y el principio del más fuerte, por ejemplo, en casos en los que sí que esa persona ya ha nacido, no es un nasciturus, en los cuales resulta que lo llevan a la mínima expresión hasta convertirlo en grupos de esos que según ellos no tienen que poder expresarse. Y estoy hablando, por ejemplo, de lo que está soportando determinada gente en estos momentos en el País Vasco. Yo creo que la labor que tenemos los periodistas en estos momentos puede haber cobrado más importancia que en otros momentos precisamente por la existencia de esos ataques. Y yo creo que el valor nuestro, o el que se nos presupone, y además, en mi caso, lo digo abiertamente, me parece un acto de absoluta falta de honradez el no tenerlo, porque nosotros, a diferencia de vosotros, cobramos por salir públicamente. Entonces, cuando nosotros cobramos por salir públicamente, lo mínimo que podemos hacer es intentar trasladar lo que consideremos que es cierto y que es verdad, ¿no? Vosotros realmente lo hacéis sin cobrar, vosotros lo hacéis muchas veces poniendo en peligro vuestra posición en vuestras empresas, nosotros no. O sea, nosotros realmente los periodistas salimos y cobramos precisamente por defender esas ideas. Por lo tanto, yo creo que el valor es muchísimo mayor el vuestro que el que nosotros representamos, que a fin de cuentas no somos más que eslabones de una cadena y sería de una deslealtad absoluta el no trasladar esos mensajes. Por todo ello, yo creo que es el mejor honor que le podemos hacer a la verdad el seguir manteniendo este tipo de premios, el mantener movimientos que defienden la libertad de expresión, que defienden la libertad de pensamiento, porque en estos momentos de verdad que yo creo que hay muchísimas amenazas a lo que es la libertad en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos.